Lección 1. Emoción por el viaje. Hola Anna, ¿estás emocionada por nuestro viaje? Hola John. Absolutamente. Me muero por explorar un nuevo destino y conocer diferentes culturas. Es genial escuchar eso. Viajar nos permite ampliar nuestros horizontes y crear recuerdos duraderos. ¿Ya has hecho las maletas? Ya casi está hecho. He hecho una lista de verificación para asegurarme de no olvidar nada importante. ¿Qué hay de ti? ¿Estás todo listo? También estoy en el proceso de empacar. Siempre es una buena idea estar organizado y preparado. ¿Has investigado algún lugar que no puedes dejar de visitar en nuestro destino? Definitivamente. He estado buscando lugares famosos, atracciones locales y joyas ocultas. Es emocionante planificar nuestro itinerario y aprovechar al máximo nuestro viaje. Planificar el itinerario es la mitad de la diversión. Es emocionante descubrir nuevos lugares y sumergirnos en la cultura local. ¿Hay alguna actividad o experiencia específica que estés deseando realizar? Me entusiasma especialmente probar la cocina local y explorar los vibrantes mercados. También quiero participar en actividades al aire libre como senderismo o snorkel si se presenta la oportunidad. Probar platos locales y explorar los mercados son siempre los puntos destacados de cualquier viaje. Además, las actividades al aire libre añaden una sensación de aventura. Asegurémonos de capturar estos momentos con nuestras cámaras. Absolutamente. Las fotos son una forma maravillosa de preservar los recuerdos y compartir nuestras experiencias con los demás. Además, son excelentes recuerdos. ¿Tienes algún consejo de fotografía? La iluminación desempeña un papel crucial en la fotografía. Intenta capturar momentos durante la hora dorada, que es la hora posterior al amanecer o antes del atardecer. Realza la belleza del entorno. Es un buen consejo. Lo tendré en cuenta y experimentaré con diferentes condiciones de iluminación. Es emocionante documentar nuestro viaje a través de la fotografía. ¿Alguna otra sugerencia? Otro consejo es interactuar con los lugareños y aprender sobre sus costumbres y tradiciones. Añade una capa más profunda a nuestra experiencia de viaje y crea conexiones significativas. No podría estar más de acuerdo. Interactuar con los lugareños nos permite conocer mejor su forma de vida y apreciar su cultura. Es una parte esencial de ser un viajero consciente. Absolutamente. Aprovechemos cada momento de este viaje y hagamos de él una aventura inolvidable. Tengo muchas ganas de compartir esta experiencia con ustedes. Viajes seguros. Lección 2. Explorando Bali. Hola Anna, ¿alguna vez has querido visitar Bali? He oído que es un destino fantástico. Hola John. Bali siempre ha estado en mi lista de deseos de viaje. Las impresionantes playas, el rico patrimonio cultural y los exuberantes paisajes lo convierten en un lugar encantador para explorar. Absolutamente. Bali ofrece una combinación perfecta de relajación y aventura. Si planeas un viaje allí, definitivamente deberías incluir una visita al icónico templo de Uluwatu. La vista del atardecer desde allí es impresionante. El templo de Uluwatu suena increíble. Me aseguraré de añadirlo a mi itinerario. Hablando de playas, ¿has oído hablar de Nusa Dua? Es conocida por sus aguas cristalinas y sus costas de arena blanca. Sí,
Nusa Dua es famosa por sus pintorescas playas y lujosos complejos turísticos. Es un paraíso para los amantes de la playa y los deportes acuáticos. No olvides probar el snorkel o el surf mientras estés allí. El snorkel y el surf están definitivamente en mi lista. Explorar la vibrante vida marina y surcar las olas suena como una experiencia increíble. ¿Hay otros lugares imperdibles en Bali? Otro lugar de visita obligada es Ubud. Es el corazón cultural de Bali, rodeado de exuberantes terrazas de arroz y pueblos tradicionales. Allí puedes sumergirte en el arte, la danza y la espiritualidad balineses. Ubud parece un lugar donde realmente puedo conectarme con la cultura local. Me aseguraré de explorar los mercados tradicionales y asistir a un espectáculo de danza tradicional. ¿Hay algún plato único que deba probar? Absolutamente. Cuando estés en Bali, no dejes de probar el famoso babi guling, que es un cochinillo asado. Es un plato estrella que ofrece una explosión de sabores y especias. Y de postre, deleítese con el delicioso arroz con leche negro balinés. Babi guling y el arroz con leche balinés parecen delicias culinarias. Tengo muchas ganas de saborear los sabores locales y disfrutar de la vibrante escena gastronómica. Gracias por las recomendaciones. De nada. La cocina balinesa es una delicia para el paladar. Recuerda probar también un poco de café balinés tradicional. Es conocido por sus sabores y métodos de elaboración únicos. Me aseguraré de tomar una taza de café balinés para empezar las mañanas. Siempre es emocionante descubrir nuevos sabores. Me muero por embarcarme en esta aventura en Bali. Planeemos nuestro viaje pronto. Absolutamente. Empecemos a planificar y hagamos realidad nuestro viaje a Bali. Será un viaje inolvidable lleno de belleza, cultura y delicias culinarias. Me muero por explorar Bali contigo. Lección 3. Capturar momentos con fotografía. Hola Anna, ¿has probado alguna vez la fotografía? Esa es su belleza, congela un momento para siempre. Hola John. Siempre me ha fascinado la fotografía. Es increíble cómo una sola fotografía puede capturar emociones, contar historias y preservar recuerdos. Absolutamente. La fotografía nos permite expresar nuestra creatividad y ver el mundo desde una perspectiva única. ¿Tienes algún tema o tema favorito que te guste fotografiar? Disfruto capturando la belleza de la naturaleza. Ya se trate de paisajes, flores o vida silvestre, hay algo mágico en inmortalizar las maravillas del mundo natural. La fotografía de la naturaleza es realmente cautivadora. La forma en que la luz interactúa con el entorno puede crear composiciones impresionantes. ¿Has experimentado con diferentes técnicas de iluminación? Sí, he estado aprendiendo sobre la hora dorada. Es el momento justo después del amanecer o antes del atardecer cuando la luz es suave y cálida. Añade un toque mágico a las fotografías. Es una gran técnica para dominar. De hecho, la hora dorada realza la belleza del tema y crea una atmósfera cautivadora. ¿Qué otros consejos de fotografía tienes? Otro aspecto importante es la composición. La regla de los tercios puede ayudar a crear una fotografía equilibrada y visualmente atractiva. Al colocar el sujeto descentrado, añade interés y profundidad. La composición es clave. La regla de los tercios es una pauta fundamental que puede mejorar en gran medida el impacto general de una fotografía.
Es una excelente técnica a tener en cuenta al encuadrar las fotos. Absolutamente. Y no te olvides del postprocesamiento. Puede llevar tus fotografías al siguiente nivel. ¿Tienes alguna herramienta o software de edición favorito? Lightroom y Photoshop son herramientas de edición populares. Ofrecen una amplia gama de funciones para mejorar los colores, ajustar la exposición y afinar el aspecto general de las fotografías. ¿Los has probado? He incursionado en Lightroom. Es una potente herramienta para la edición y organización de fotografías. Me permite sacar lo mejor de mis imágenes y crear un estilo de edición coherente. Eso es fantástico. La edición es una parte importante del proceso creativo, y encontrar tu propio estilo de edición puede hacer que tus fotografías destaquen. Sigue experimentando y perfeccionando tus habilidades. Gracias. La fotografía es un viaje de aprendizaje y crecimiento que dura toda la vida. Es emocionante explorar nuevas técnicas y ampliar los límites de la creatividad. Me muero por capturar más momentos memorables. Tienes toda la razón. La fotografía es una aventura sin fin, y cada clic del obturador tiene el potencial de congelar un momento para siempre. Sigue capturando esos hermosos momentos y diviértete mientras tanto. Lección 4. Abrazar la autoaceptación. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en aceptarte exactamente como eres? Es importante abrazar tu cuerpo y empezar a amarte incondicionalmente. Hola John. La autoaceptación es algo en lo que he estado trabajando. Es un viaje para aprender a apreciar y celebrar nuestras cualidades únicas, tanto por dentro como por fuera. Absolutamente. Abrazar nuestro cuerpo y aceptarnos a nosotros mismos sin juzgarnos nos permite cultivar una imagen positiva de nosotros mismos. ¿Has descubierto alguna estrategia que te haya ayudado en este proceso? Practicar el cuidado personal y la autocompasión ha sido beneficioso. Dedicarme tiempo a fomentar mi bienestar físico y mental me ha ayudado a desarrollar una relación más amorosa conmigo misma. Eso es maravilloso. El cuidado personal es esencial para nuestro bienestar general. Puede incluir cualquier cosa, desde participar en actividades que disfrutamos hasta priorizar el descanso y la relajación. ¿Cuáles son algunas prácticas de cuidado personal que le parecen útiles? Encuentro consuelo en la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre, ya sea dando un paseo por el parque o sentándome en la playa, me ayuda a reconectarme conmigo misma y a encontrar la paz interior. La naturaleza tiene una forma de afianzarnos y brindarnos una sensación de tranquilidad. Es una forma hermosa de recargar energías y encontrar el equilibrio. ¿Hay algún otro aspecto de la autoaceptación que hayas estado explorando? Una mentalidad positiva ha desempeñado un papel importante. Cambiar mi enfoque de la autocrítica a la autocompasión me ha permitido apreciar mis puntos fuertes y aceptar mis imperfecciones. Eso es fantástico. Cultivar una mentalidad positiva es una herramienta poderosa para la autoaceptación. Nos ayuda a reconocer nuestro valor y a abrazar nuestra singularidad. ¿Cómo se practica la autocompasión? Practico la autocompasión siendo amable conmigo mismo, tratándome con la misma comprensión y empatía que le ofrecería a un amigo. Se trata de reconocer que todos cometemos errores y merecemos amor y perdón. Es un enfoque hermoso. Tratarnos con amabilidad y comprensión es crucial. Nos permite dejar de lado el autojuicio y abrazar nuestro yo auténtico. ¿Cuáles son algunas de las afirmaciones o mantras que resuenan en ti? Un mantra que me suena es, soy suficiente, Ion.
Me recuerda que soy digno y merezco amor y aceptación tal como soy, sin necesidad de compararme ni de buscar la validación de los demás. Soy suficiente, es una afirmación poderosa. Es una declaración que afirma nuestro valor inherente y nos recuerda que no necesitamos esforzarnos por alcanzar la perfección. Aceptarnos tal como somos es una experiencia liberadora. Absolutamente. Abrazarnos a nosotros mismos y practicar la autoaceptación nos permite vivir de manera auténtica y plena. Es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento que trae alegría y satisfacción. Sigamos apoyándonos y animándonos unos a otros en este camino. Tienes toda la razón. Juntos, celebremos nuestra singularidad y animemos a otros a aceptar la autoaceptación. Es un viaje que vale la pena emprender, y las recompensas son inmensurables. Lección 5. Hacer reservaciones con confianza. Hola Anna, ¿alguna vez has hecho una reserva en un restaurante u hotel? Es fantástico escuchar tus experiencias y consejos. Hola John. Sí, he hecho reservas antes. Puede ser bastante sencillo una vez que conozcas el proceso. ¿Qué le gustaría saber? Al hacer una reserva, ¿es mejor llamar o usar plataformas en línea? Agradeceré cualquier orientación que pueda brindarme. Depende de tu preferencia y del establecimiento. Muchos lugares ofrecen sistemas de reservas en línea, lo que puede resultar conveniente. Sin embargo, llamar te permite aclarar cualquier solicitud específica o preguntar directamente sobre la disponibilidad. Es un buen argumento. Llamar puede ofrecer una experiencia más personalizada. Una vez que hayas hecho la reserva, ¿qué información debes proporcionar? Al hacer una reserva, es esencial que proporciones tu nombre, la fecha y la hora en las que quieres hacer la reserva y el número de personas del grupo. Es posible que en algunos lugares también te pidan información de contacto. Es útil saberlo. Es importante proporcionar detalles precisos para garantizar un proceso de reserva sin problemas. ¿Hay alguna otra consideración a tener en cuenta? Sí. Algunos lugares pueden tener requisitos o políticas específicos. Por ejemplo, es posible que necesiten una tarjeta de crédito para mantener la reserva o que tengan ciertos códigos de vestimenta. Es bueno que consultes estos detalles con antelación. Ya veo. Estar al tanto de cualquier requisito o política especial puede evitar sorpresas el día de la reserva. ¿Qué pasa si necesitas cancelar o modificar una reserva? Si necesitas cancelar o modificar una reserva, lo mejor es que te pongas en contacto con el establecimiento lo antes posible. Agradecerán la cortesía y es posible que puedan atender su solicitud de manera más eficaz. Eso tiene sentido. Es recomendable informarles con prontitud si se produce algún cambio. ¿Hay frases o expresiones comunes que utilices al hacer una reserva? Sí. Al hacer una reserva, puedes usar frases como me gustaría hacer una reserva, podrías comprobar la disponibilidad para fecha y hora y necesito cancelar o cambiar mi reserva. Estos son algunos ejemplos. Gracias por compartir esas frases. Definitivamente serán útiles a la hora de hacer una reserva. ¿Hay algo más que consideres importante mencionar? Una cosa importante es ser cortés y respetuoso al interactuar con el personal de reservas. Están ahí para ayudarlo, y una actitud agradable puede contribuir en gran medida a garantizar una experiencia positiva. Absolutamente.
La cortesía y el respeto son esenciales en todas las interacciones. Gracias por la perspicaz conversación y los valiosos consejos para hacer reservas. Ahora me siento más segura. Lección 6. Preservar nuestro planeta. Hola Anna, he estado pensando en los esfuerzos que podemos hacer para preservar nuestro planeta. Es crucial tomar medidas y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. Hola John. Estoy totalmente de acuerdo. Preservar el planeta requiere un esfuerzo colectivo y acciones individuales. ¿Cuáles son algunas de las medidas que cree que podemos tomar? Un paso que podemos tomar es reducir nuestro consumo de energía. Podemos cambiarnos a aparatos que ahorren energía y ser conscientes de nuestro consumo de electricidad. Es una gran sugerencia. La conservación del agua es otro aspecto importante. Podemos arreglar las fugas, tomar duchas más cortas y ser conscientes de nuestro consumo de agua. Absolutamente. Otra forma de contribuir es practicando el reciclaje. Podemos separar los materiales reciclables de nuestros residuos y apoyar las iniciativas que promueven el reciclaje. El reciclaje es realmente impactante. También podemos reducir nuestros residuos optando por productos reutilizables en lugar de artículos de un solo uso. Es un pequeño cambio que puede marcar una gran diferencia. Definitivamente. Otra área en la que centrarse es el transporte sostenible. Podemos optar por caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público siempre que sea posible para reducir las emisiones de carbono. El transporte sostenible es un punto importante. Además, podemos apoyar las prácticas agrícolas locales y orgánicas mediante la compra de productos cultivados localmente y reduciendo nuestra dependencia de los productos importados. Apoyar la agricultura local y orgánica es una excelente manera de promover la agricultura sostenible. Otro paso que podemos dar es educarnos y crear conciencia sobre los problemas ambientales. La educación y la concienciación son fundamentales. Al mantenernos informados y compartir conocimientos, podemos inspirar a otros a unirse a la causa y a tomar decisiones conscientes en favor del medio ambiente. Absolutamente. Cada pequeña acción cuenta y cuando se multiplica, puede tener un impacto significativo. ¿Hay alguna otra sugerencia o iniciativa que quieras mencionar? Una sugerencia más es conectarse con la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre y apreciar la belleza de nuestro planeta puede fomentar una conexión más profunda e inspirarnos a protegerlo. No podría estar más de acuerdo. Conectarnos con la naturaleza nos recuerda la importancia de preservar la biodiversidad y los ecosistemas de nuestro planeta. Sigamos tomando decisiones conscientes y animemos a otros a hacer lo mismo. Juntos, podemos marcar la diferencia. Al preservar nuestro planeta, aseguramos un futuro sostenible para las generaciones venideras. Prediquemos con el ejemplo y protejamos el medio ambiente. Absolutamente. Seamos el cambio que queremos ver y trabajemos por un mundo más verde y sostenible. Gracias por esta perspicaz conversación y por su compromiso con la preservación de nuestro planeta. Lección 7. Precios y condiciones de pago. Hola Anna, he estado pensando en lo que más me preocupa a la hora de comprar productos o servicios. Los precios y las condiciones de pago juegan un papel importante. ¿Qué opinas al respecto? Hola John. Estoy de acuerdo. Los precios y las condiciones de pago pueden tener un gran impacto en nuestras decisiones de compra. Es fundamental tener en cuenta estos factores antes de realizar una compra. ¿Qué es lo que te preocupa específicamente?
Una de las preocupaciones que tengo son las tarifas ocultas. A veces, el precio inicial puede parecer razonable, pero los cargos adicionales pueden sorprenderlo. ¿Has experimentado esto antes? Absolutamente. Las tarifas ocultas pueden resultar frustrantes. Es crucial revisar cuidadosamente los términos y condiciones o solicitar aclaraciones para asegurarnos de que entendemos claramente todos los costos involucrados. Es un buen argumento. La transparencia en los precios es importante para generar confianza entre el comprador y el vendedor. ¿Tienes alguna otra duda relacionada con los precios? Otra preocupación que tengo son las fluctuaciones de precios. Es posible que algunos productos o servicios tengan precios inconsistentes, lo que dificulta planificar nuestro presupuesto o predecir los gastos con precisión. Me identifico con eso. Las fluctuaciones de precios pueden ser impredecibles y afectar a nuestro poder adquisitivo. Es útil estar atento a cualquier tendencia o patrón en los precios. Absolutamente. Otro aspecto a tener en cuenta son las condiciones de pago. Algunos vendedores pueden ofrecer opciones de pago flexibles, mientras que otros pueden exigir el pago por adelantado o tener plazos de pago estrictos. De hecho, las condiciones de pago pueden variar. Es importante evaluar nuestra situación financiera y elegir opciones de pago que se ajusten a nuestro presupuesto y preferencias. ¿Ha encontrado condiciones de pago específicas que le preocupen? Sí. Me he encontrado con proveedores que exigen el pago total por adelantado, incluso para compras grandes. Esto puede suponer una carga financiera importante. Resulta útil encontrar vendedores que ofrezcan planes de pago o planes de pago a plazos. Estoy de acuerdo, la flexibilidad en las condiciones de pago puede marcar una gran diferencia, especialmente en el caso de los gastos más importantes. Es fundamental explorar las diferentes opciones y encontrar la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Absolutamente. Negociar las condiciones de pago también puede ser beneficioso en determinadas situaciones. Vale la pena hablar con el vendedor para ver si hay margen de ajuste o personalización. Negociar las condiciones de pago puede ser un enfoque inteligente. Nos permite encontrar un acuerdo de mutuo acuerdo y, potencialmente, ahorrar dinero o reducir la presión financiera. ¿Hay alguna otra duda relacionada con los precios y las condiciones de pago que quieras mencionar? Una preocupación más es la seguridad de los pagos en línea. Con el auge del comercio electrónico, es crucial garantizar que nuestra información de pago esté protegida y que utilizamos plataformas o pasarelas de pago seguras. Es un punto importante. La seguridad en línea es fundamental a la hora de realizar pagos. Es fundamental elegir vendedores y plataformas acreditados que prioricen las transacciones seguras. Absolutamente. Si somos cautelosos y vigilantes, podemos protegernos de posibles fraudes o accesos no autorizados a nuestra información financiera. Gracias por plantear esta preocupación. De nada. Ha sido una conversación valiosa. Los precios y las condiciones de pago son consideraciones cruciales en nuestras decisiones de compra. Al estar informados y ser proactivos, podemos tomar decisiones con más confianza. Lección 8. ¿Café o té? Hola Anna, está bien, ¿lo quieres negro o con leche? Hola John. Con leche, por favor. ¿Y tienes té? Sí, lo tenemos. Tenemos una variedad de opciones de té. ¿Buscas algún tipo específico? Me apetece algo a base de hierbas. ¿Tienes té de manzanilla o menta? Absolutamente.
Tenemos té de manzanilla y menta. ¿Cuál preferirías? Hoy voy a tomar té de manzanilla. Es tan reconfortante y relajante. Gracias. De nada. El té de manzanilla es, de hecho, una excelente opción para relajarse. ¿Quieres algún endulzante o miel con tu té? Sí, un poco de miel sería perfecto. Gracias. De nada. Te traeré un té con leche y miel en breve. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo? De hecho, ¿tienes bollería o galletas para acompañar el té? Sí, tenemos una selección de bollería y galletas. Tenemos croissants, magdalenas y galletas con chispas de chocolate. ¿Cuál te gustaría? Voy a por una galleta con chispas de chocolate, por favor. Suena delicioso. Gran elección. Te traeré té de manzanilla con leche, miel y una galleta con chispas de chocolate. ¿Puedo traerte algo más? Eso será todo, gracias. De nada. Disfrute de su té y galletas. Si necesitas algo más, no dudes en hacérmelo saber. Gracias. Agradezco tu ayuda. Estoy deseando que llegue el té y las galletas. Es un placer para mí. Espero que pases un rato relajante y agradable. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda más adelante, no dude en preguntar. Lección 9. Limpiador multiusos casero. Hola Anna, he estado experimentando con la fabricación de un limpiador multiusos casero con vinagre, agua y jugo de limón. Hola John. Suena interesante. Los limpiadores caseros pueden ser una excelente manera de ahorrar dinero y reducir el uso de productos químicos agresivos. ¿Cómo se hace? Es bastante sencillo. Mezclo vinagre y agua a partes iguales, y luego añado un chorrito de jugo de limón para obtener un aroma fresco. ¿Te gustaría probar a hacerlo también? Absolutamente. Siempre estoy buscando alternativas ecológicas. ¿Puedo usar cualquier tipo de vinagre para esta receta? Sí, puedes usar vinagre blanco o vinagre de manzana. Ambos funcionan bien como agentes de limpieza. Es solo una cuestión de preferencia personal. Es bueno saberlo. ¿Y qué proporción de vinagre y agua recomiendas? Sugiero usar una proporción de 1:1. Esto proporciona un buen equilibrio del poder de limpieza sin ser demasiado fuerte. Puede ajustar la proporción en función de sus necesidades de limpieza. Eso tiene sentido. Agregar jugo de limón para obtener un aroma fresco es un toque agradable. ¿También mejora las propiedades de limpieza? El jugo de limón contiene ácido cítrico, que puede ayudar a eliminar la grasa y las manchas. También añade un elemento antibacteriano natural al limpiador. Es genial escuchar eso. Me encanta la idea de usar ingredientes naturales para la limpieza. ¿Hay superficies o materiales para los que este limpiador no sea adecuado? Por lo general, es seguro de usar en la mayoría de las superficies. Sin embargo, evita usarlo en superficies de piedra natural como el mármol o el granito, ya que el ácido del vinagre y el jugo de limón puede causar daños. Es bueno saberlo. Lo tendré en cuenta. Además de ser un limpiador multiusos, ¿hay otros usos para esta solución casera?
Definitivamente. Este limpiador se puede utilizar para diversos fines. Es eficaz para limpiar encimeras, pisos, ventanas e incluso para eliminar las manchas de las telas. Vaya, entonces es bastante versátil. Estoy emocionado de intentarlo. Gracias por compartir esta receta. De nada. Espero que lo encuentres útil. Es una forma sencilla y rentable de mantener su hogar limpio y fresco. Se lo agradezco. Es inspirador ver cómo podemos crear soluciones de limpieza eficaces con ingredientes de uso diario. Definitivamente lo intentaré. Es genial escuchar eso. No dudes en compartir tu experiencia o cualquier otra receta de limpieza casera que encuentres. Siempre es interesante aprender nuevas ideas. Absolutamente. Los mantendré informados. Gracias de nuevo por la maravillosa sugerencia. Es un placer. Feliz limpieza y experimentación. Lección 10. Prácticas empresariales sostenibles. Hola Anna, es fantástico ver que las empresas dan prioridad a la sostenibilidad y las prácticas éticas. Hola John. Por supuesto, es maravilloso cuando las empresas asumen la responsabilidad de su impacto en el medio ambiente y la sociedad. Es una tendencia positiva. Definitivamente. ¿Ha encontrado algún ejemplo específico de empresas que implementan prácticas sostenibles? Sí, hace poco leí sobre una marca de ropa que utiliza materiales reciclados para crear sus prendas. También garantizan salarios justos y condiciones de trabajo seguras para sus empleados. Eso es impresionante. Es importante apoyar a las marcas que valoran tanto el planeta como a las personas que participan en el proceso de producción. Es una situación en la que todos ganan. Absolutamente. Al apoyar a estas empresas, podemos contribuir a un futuro más sostenible y ético. Es reconfortante ver cómo se está produciendo el cambio. Estoy de acuerdo, es alentador presenciar los cambios positivos que se están realizando. Da la esperanza de que podemos crear un mundo mejor para las generaciones futuras. Definitivamente. Se trata de tomar decisiones conscientes como consumidores y de apoyar a las empresas que se alinean con nuestros valores. Nuestro poder adquisitivo puede impulsar el cambio. Absolutamente. Tenemos el poder de influir en el mercado con nuestras elecciones. Es importante que nos eduquemos sobre las prácticas de las marcas que apoyamos. Absolutamente. Estar informados como consumidores nos permite tomar mejores decisiones. Es fundamental ir más allá de las afirmaciones de marketing y examinar las acciones de una empresa. Muy cierto. Es importante que las empresas sean transparentes en cuanto a sus prácticas y se esfuercen por lograr una mejora continua. La rendición de cuentas es clave. Absolutamente. La transparencia genera confianza y ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas. Es un paso positivo hacia un futuro más sostenible. Acordado. Es inspirador ver cómo las empresas dan un paso adelante y asumen su responsabilidad. Sigamos apoyando y alentando estos cambios positivos. Absolutamente. Juntos, podemos lograr un impacto significativo. Se trata de crear un mundo mejor para todos. Bien dicho. Sigamos difundiendo la conciencia y apoyando a las empresas que priorizan la sostenibilidad y las prácticas éticas. Juntos, podemos marcar la diferencia.
Definitivamente. Los pequeños pasos conducen a grandes cambios. Gracias por esta conversación. Siempre es reconfortante hablar de iniciativas positivas. Es un placer. Ha sido una conversación estupenda. Sigamos aprendiendo, creciendo e inspirando a otros en este camino hacia la sostenibilidad. Absolutamente. Cuídese y mantengamos el compromiso de lograr un impacto positivo. Que tengas un día maravilloso. Tú también. Cuídate y sigamos defendiendo la sostenibilidad. Hasta la próxima vez. Lección 11. Planear la cena y la reunión. Hola Anna, he estado pensando en la cena de esta noche. No hay problema, nos vemos más tarde y cocinaré algo especial para nosotros. Hola John. Suena genial. Siempre me apetece una comida deliciosa. ¿Qué tienes en mente para cenar? Estaba pensando en hacer pizza casera. Siempre agrada al público, y podemos personalizar los ingredientes a nuestro gusto. Eso suena increíble. Me encanta la pizza. Es un plato muy versátil. ¿Qué ingredientes sugieres? ¿Qué tal una pizza margherita clásica con albahaca fresca y mozzarella? También podemos añadir algunas verduras asadas para darle más sabor. Esa combinación suena perfecta. Disfruto de la simplicidad de la pizza margherita, y las verduras asadas le darán un toque agradable. Cuenta conmigo. ¡Fantástico! Me aseguraré de preparar los ingredientes. ¿Hay algo específico que te gustaría aportar a la comida? Puedo traer una ensalada fresca para complementar la pizza. Tengo lechugas, tomates cherry y pepinos. Un aderezo ligero de vinagreta debería ir bien. Eso suena como una adición refrescante a la comida. Una ensalada equilibrará la riqueza de la pizza. Gracias por ofrecerse a traerla. Es un placer para mí. Me gusta contribuir a nuestras comidas juntos. Siempre es bueno compartir la carga de trabajo y crear algo delicioso en equipo. Absolutamente. Cocinar juntos no solo es agradable, sino que también es una excelente manera de crear vínculos y recuerdos duraderos. Agradezco nuestras aventuras culinarias. Yo también. Siempre es una experiencia divertida y gratificante. Espero con ansias nuestra cena de esta noche. Del mismo modo. Siempre es un placer compartir una comida y pasar tiempo juntos. Nos vemos más tarde y disfrutemos de una fantástica cena. Parece un plan. Nos vemos pronto y saciemos nuestro paladar con una deliciosa pizza casera. No puedo esperar. Salud. Nos vemos pronto. Que comience la cocina y la diversión. Lección 12. Beneficios del ejercicio. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en los beneficios del ejercicio regular? Es increíble cómo puede impactar positivamente en nuestro cuerpo. Hola John. Por supuesto, las actividades físicas son esenciales para nuestro bienestar. Nos mantienen en forma y ayudan a prevenir diversos problemas de salud. Definitivamente. El ejercicio no solo fortalece nuestros músculos, sino que también mejora la salud cardiovascular. Es una excelente manera de mantener una buena forma física en general. Absolutamente.
Es fascinante cómo el ejercicio puede aumentar nuestros niveles de energía y mejorar nuestro estado de ánimo. Es como un potenciador natural del estado de ánimo. Muy cierto. Cuando realizamos actividades físicas, nuestro cuerpo libera endorfinas, que a menudo se denominan hormonas que hacen que nos sintamos bien. Eso es correcto. El ejercicio puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Es una forma saludable de hacer frente a los desafíos de la vida diaria. Absolutamente. El ejercicio regular también desempeña un papel crucial para mantener un peso saludable y prevenir afecciones, como la obesidad. Definitivamente. También puede mejorar la calidad de nuestro sueño. Cuando estamos físicamente activos, nuestro cuerpo tiende a descansar más plácidamente por la noche. Es un punto excelente. Un sueño de calidad es esencial para nuestro bienestar general. El ejercicio puede contribuir a un mejor descanso nocturno. Absolutamente. Otro beneficio del ejercicio es que mejora nuestra función cognitiva. Puede mejorar la memoria y la concentración. Eso es fascinante. Demuestra que la aptitud física va de la mano con la agudeza mental. El ejercicio realmente beneficia a todo nuestro ser. Absolutamente. Es importante encontrar actividades que disfrutemos y hacer del ejercicio una parte de nuestra rutina diaria. La coherencia es la clave. Muy cierto. Ya sea bailar, correr o practicar yoga, encontrar una actividad que nos brinde alegría hace que el ejercicio sea más sostenible. Definitivamente. También debemos escuchar a nuestro cuerpo e incorporar días de descanso a nuestra rutina para evitar el esfuerzo excesivo y prevenir lesiones. Es un recordatorio importante. El equilibrio es crucial en todos los aspectos de la vida, incluido nuestro proceso de acondicionamiento físico. Debemos cuidarnos a nosotros mismos. Absolutamente. Prioricemos nuestra salud y bienestar manteniéndonos activos y haciendo del ejercicio una parte regular de nuestras vidas. Bien dicho. Inspirémonos unos a otros para llevar estilos de vida saludables y activos. Juntos, podemos lograr nuestros objetivos de acondicionamiento físico y disfrutar de los beneficios. Absolutamente. Siempre es motivador tener un compañero que te apoye en este viaje. Brindemos por una vida plena y en forma. Salud por eso. Mantengamos nuestro compromiso con nuestra salud y aprovechemos las numerosas recompensas que conlleva el ejercicio regular. Sigamos adelante con fuerza. Lección 13. Ideas para comer y picar alimentos saludables. Hola Anna, mientras planificamos nuestras comidas, no olvidemos incorporar frutas y verduras. Son excelentes para nuestra salud en general. Hola John. Absolutamente. Las frutas y verduras proporcionan nutrientes esenciales y contribuyen a una dieta bien balanceada. Son muy beneficiosas. Definitivamente. Debemos aspirar a tener una variedad de colores en nuestros platos. Las diferentes frutas y verduras ofrecen diferentes vitaminas y minerales. Absolutamente. Es interesante cómo cada color representa diferentes nutrientes. Por ejemplo, las frutas y verduras de color naranja son ricas en vitamina C. Eso es fascinante. Además, las verduras de hoja verde, como la espinaca y la col rizada, contienen hierro y otros nutrientes importantes. Muy cierto. Es importante tener una mezcla de verduras crudas y cocidas para disfrutar de toda su gama de beneficios.
Absolutamente. Las verduras crudas son excelentes para picar, y las verduras cocidas se pueden incorporar a comidas deliciosas. Todo es cuestión de variedad. Definitivamente. Hablando de bocadillos, ¿también necesitamos bocadillos o golosinas para satisfacer nuestros antojos entre comidas? Es un buen argumento. Elijamos opciones de refrigerios más saludables, como frutos secos, semillas o fruta fresca. Proporcionan energía y nutrientes. Absolutamente. Los frutos secos y las semillas están repletos de grasas y proteínas saludables, mientras que las frutas ofrecen un dulzor natural y una dosis de vitaminas. Eso es correcto. También podemos preparar aperitivos caseros, como palitos de verduras con un mousse o yogur con frutos rojos. Son deliciosos y nutritivos. Muy cierto. Los bocadillos caseros nos permiten controlar los ingredientes y tomar decisiones más saludables. Además, es divertido prepararlos juntos. Definitivamente. Es una excelente manera de crear vínculos y explorar nuevos sabores. Seamos creativos y probemos diferentes combinaciones. Absolutamente. Podemos experimentar con diferentes especias y condimentos para mejorar el sabor de nuestros aperitivos. Hará que sean aún más agradables. Es una idea fantástica. Hagamos de la alimentación saludable una aventura y descubramos nuevos sabores a lo largo del camino. Se trata de nutrir nuestro cuerpo. Absolutamente. Al priorizar los alimentos nutritivos y los refrigerios conscientes, podemos alimentar nuestro cuerpo y sentirnos mejor. Brindemos por opciones saludables. Salud por eso. Prioricemos nuestro bienestar y disfrutemos de los beneficios de una dieta equilibrada. Gracias por esta perspicaz conversación. Es un placer. Siempre es un placer hablar con usted sobre salud y nutrición. Sigamos tomando decisiones positivas. Que tengas un día maravilloso. Gracias. Agradezco tu entusiasmo. Mantengamos nuestro compromiso con nuestro camino hacia la salud. Cuídese y tenga un día fantástico por delante. Lección 14. Explorando sabores y recetas. Hola Anna, ¿alguna vez has intentado experimentar con diferentes sabores en tu cocina? Puede hacer que las comidas sean mucho más emocionantes. Hola John. Absolutamente. Explorar los sabores es una excelente manera de mejorar nuestra experiencia culinaria. Añade un toque creativo a nuestros platos. Definitivamente. A veces, un simple giro, como añadir hierbas o especias, puede transformar por completo el sabor de una receta. Vale la pena intentarlo. Absolutamente. Es increíble cómo una pizca de canela o una pizca de hojuelas de chile pueden realzar un plato y darle un sabor único. Eso es correcto. También podemos explorar diferentes tipos de cocina para descubrir nuevas combinaciones de sabores. Es como llevar nuestras papilas gustativas a un viaje. Muy cierto. Probar recetas de diferentes culturas nos expone a un mundo de sabores. Es una forma divertida y deliciosa de aprender. Absolutamente. Y al probar una receta nueva, es importante seguir las instrucciones cuidadosamente. La precisión puede marcar una gran diferencia. Definitivamente. Las recetas brindan orientación y garantizan que logremos el sabor y la textura deseados. Es como seguir una hoja de ruta culinaria.
Es un buen argumento. Sin embargo, una vez que nos sintamos cómodos, también podemos añadir nuestro toque personal y adaptar las recetas a nuestro gusto. Muy cierto. Podemos hacer sustituciones o ajustes en función de nuestras preferencias dietéticas o la disponibilidad de ingredientes. Nos da más flexibilidad. Eso es correcto. Se trata de encontrar un equilibrio entre seguir las recetas y añadir nuestro propio estilo. Hace que cocinar sea más agradable. Absolutamente. También podemos tomar nota de las modificaciones que hacemos y crear nuestras propias recetas. Es una forma maravillosa de expresar la creatividad. Es una idea fantástica. Desarrollar nuestras propias recetas nos permite compartir nuestras creaciones culinarias con los demás. Es una forma especial de conectar. Muy cierto. También podemos documentar nuestras recetas favoritas y crear un libro de cocina personal. Se convierte en un tesoro de recuerdos deliciosos. Absolutamente. Sigamos explorando sabores, probando nuevas recetas y haciendo de la cocina una aventura. Es un viaje que nunca se vuelve aburrido. Salud por eso. Aprovechemos la alegría de cocinar y saboreemos los deliciosos sabores que creamos. Gracias por esta inspiradora conversación. Es un placer. Siempre es un placer hablar de comida y sabores contigo. Sigamos experimentando y disfrutando de las delicias culinarias. Que tengas un día maravilloso. Lección 15. Lograr el equilibrio entre la vida laboral y personal. Hola Anna, últimamente me siento abrumada. Parece que el trabajo se está apoderando de mi vida. Hola John. Comprendo cómo te sientes. Es importante encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Acordado. Quiero disfrutar de mi tiempo personal y no dejar que el trabajo consuma toda mi energía. Necesito encontrar la manera de lograr ese equilibrio. Definitivamente. Un enfoque podría ser establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal. Ayuda a crear una separación. Esa es una buena idea. Intentaré establecer horarios específicos para el trabajo y las actividades de ocio. Me ayudará a centrarme en cada aspecto por separado. Absolutamente. Priorizar las tareas y aprender a delegar siempre que sea posible también puede ayudar a aligerar la carga de trabajo. Eso es correcto. A veces dudo en pedir ayuda, pero es importante compartir las responsabilidades y no cargar con todo por mi cuenta. Definitivamente. Recuerde tomar descansos a lo largo del día. Es fundamental para recargar energías y mantener la productividad. Absolutamente. Debo recordarme que los descansos no son una pérdida de tiempo, sino más bien una forma de mantenerse fresco y rendir mejor. Muy cierto. Participar en actividades fuera del trabajo que te brinden alegría y satisfacción también es crucial para mantener el equilibrio. Es un punto fantástico. Me aseguraré de dedicar tiempo a mis aficiones y de pasar momentos de calidad con mis seres queridos. Absolutamente. El cuidado personal también es importante. Cuidar tu bienestar físico y mental debe ser una prioridad. Definitivamente. A menudo descuido el cuidado personal, pero entiendo su importancia. Es hora de priorizarme y practicar la autocompasión. Eso es correcto.
Cuando el trabajo se vuelve abrumador, es importante volver a evaluar las prioridades y hacer los ajustes necesarios. Absolutamente. Necesito reflexionar sobre lo que realmente me importa y tomar decisiones conscientes que se alineen con mis valores. Salud por eso. Esforzarse por lograr un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal es un viaje continuo. Recuerde que los pequeños pasos pueden llevar a cambios significativos. Gracias por esta conversación. Sus ideas han sido valiosas. Apoyémonos unos a otros para lograr un equilibrio satisfactorio entre la vida laboral y personal. Lección 16. Aventuras de la lista de deseos. Hola Anna, recientemente tuve una experiencia memorable y definitivamente está en mi lista de deseos. Hola John. Eso suena emocionante. Tengo curiosidad por saber más al respecto. ¿Qué hiciste? Hice paracaidismo. Fue absolutamente emocionante. La sensación de caer libremente por el cielo era indescriptible. Vaya, el paracaidismo es algo que siempre he querido probar. ¿Cómo te sentiste cuando saltaste del avión? Era una mezcla de nerviosismo y emoción. Pero una vez que di ese salto, todos mis miedos desaparecieron y sentí una increíble descarga de adrenalina. Debe haber sido una experiencia increíble. ¿Cómo te preparaste para ello? ¿Había instrucciones específicas? Sí, hubo una sesión informativa exhaustiva antes del salto. Nos explicaron los procedimientos de seguridad y nos enseñaron cómo colocar nuestros cuerpos durante el salto. Es bueno saberlo. La seguridad siempre debe ser una prioridad. ¿Fuiste solo o en grupo? Fui con un grupo de amigos. Compartir ese momento lleno de adrenalina con ellos hizo que la experiencia fuera aún más memorable. Parece una aventura fantástica para vivir con amigos. ¿Hay alguna otra actividad en tu lista de deseos? Absolutamente. También quiero dar un paseo en globo aerostático y presenciar las impresionantes vistas desde arriba. Oh, eso también está en mi lista de deseos. Flotar en el cielo y disfrutar de las vistas panorámicas debe ser increíble. Definitivamente. Es una forma única de experimentar la belleza de la naturaleza desde una perspectiva diferente. Me muero por tacharlo de mi lista. Estoy seguro de que será una experiencia inolvidable. ¿Hay algún otro artículo en tu lista de deseos? Sí, me encantaría aprender a surfear. Surcar las olas y sentir la energía del océano es algo que siempre he querido probar. El surf parece una aventura emocionante. Requiere habilidad y equilibrio. Espero que tengas la oportunidad de aprender y surfear esas olas. Gracias. Estoy decidido a hacerlo realidad. Es importante perseguir nuestros sueños y crear recuerdos duraderos a lo largo del camino. Absolutamente. La vida es demasiado corta para no perseguir nuestras pasiones y explorar nuevas experiencias. Sigamos añadiendo aventuras a nuestras listas de deseos. No podría estar más de acuerdo. Aceptemos las aventuras de la vida y aprovechemos al máximo cada momento. Gracias por esta inspiradora conversación. Lección 17. Aumentar la autoestima. Hola Anna, he estado pensando en la autoestima y en cómo afecta a nuestra felicidad. Hola John.
La autoestima juega un papel importante en nuestro bienestar general. Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, repercute positivamente en nuestra felicidad. Absolutamente. Creo que tener un nivel saludable de autoestima nos permite afrontar los desafíos de la vida con confianza y resiliencia. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿qué crees que contribuye a desarrollar y mantener la autoestima? Creo que comienza con la autoaceptación y la aceptación de nuestras fortalezas y debilidades. Reconocer nuestra valía es crucial. Definitivamente. Es importante practicar la autocompasión y recordar que merecemos amor y respeto. Absolutamente. Rodearnos de personas positivas y solidarias también puede mejorar nuestra autoestima. Eso es cierto. Tener un sistema de apoyo sólido puede alentarnos y ayudarnos a ver nuestro propio valor. Quizás también deberíamos centrarnos en establecer metas realistas y celebrar nuestros logros a lo largo del camino. Estoy de acuerdo, establecer metas alcanzables nos ayuda a generar confianza y nos da una sensación de logro. Absolutamente. Cuidar nuestro bienestar físico y mental también puede contribuir a una imagen positiva de nosotros mismos. Muy cierto. Participar en actividades que nos brinden alegría y practicar el cuidado personal puede aumentar nuestra autoestima. Quizás también deberíamos desafiar el diálogo interno negativo y reemplazarlo por afirmaciones positivas. Es una idea genial. Cambiar nuestro diálogo interno para que sea más comprensivo y amable puede marcar una gran diferencia. Absolutamente. Es importante recordar que la autoestima es un viaje y requiere un esfuerzo constante y una autorreflexión. Definitivamente. Cultivar la autoestima es un proceso continuo y vale la pena invertir tiempo y energía en ello. Quizás también deberíamos aprender a aceptar los cumplidos con amabilidad y creer en los comentarios positivos que recibimos. Estoy de acuerdo, aceptar elogios nos permite reconocer nuestras fortalezas y refuerza nuestra autoestima. Absolutamente. En última instancia, desarrollar una autoestima saludable conduce a una mayor felicidad y satisfacción en la vida. Muy cierto. Cuando nos valoramos a nosotros mismos, podemos aprovechar las oportunidades, superar los desafíos y vivir de manera auténtica. Tal vez deberíamos animarnos unos a otros a practicar la autocompasión y celebrar nuestras cualidades únicas. Es una idea maravillosa. Apoyémonos unos a otros en este viaje de autoestima y apoyémonos unos a otros. Absolutamente. Gracias por esta perspicaz conversación. Sigamos alimentando nuestra autoestima y viviendo nuestras mejores vidas. Lección 18. Explorando la rica cultura de la India. Hola Anna, siempre he querido visitar la India algún día. Es conocida por su cultura vibrante y sus diversas tradiciones. Hola John. La India es, de hecho, un país fascinante. Hay mucho que explorar, desde sus monumentos históricos hasta su deliciosa cocina. Absolutamente. He oído que el Taj Mahal es una visita obligada. Es un símbolo de amor y una obra maestra arquitectónica. Sí, el Taj Mahal es realmente impresionante.
Su intrincado diseño y su impresionante mármol blanco lo convierten en un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Eso suena increíble. También siento curiosidad por la cocina india. He oído que es sabrosa y variada. ¿Has probado algún plato indio? Definitivamente. La cocina india es conocida por sus especias y sabores aromáticos. He probado platos como pollo con mantequilla y biryani, y estaban deliciosos. Es genial escuchar eso. Me entusiasma probar los diferentes sabores y especias cuando visite. ¿Hay otros lugares famosos en la India? Sí, hay muchos. El Fuerte Rojo en Delhi, el Fuerte Amer en Jaipur y la Puerta de la India en Bombay son solo algunos ejemplos. Vaya, esos parecen lugares extraordinarios para explorar. También me interesa aprender sobre las tradiciones y festivales de la India. ¿Conoces alguno? Absolutamente. El Diwali es uno de los festivales más populares de la India, también conocido como el Festival de las Luces. Es una celebración del bien contra el mal. Eso suena fascinante. Siempre me interesa conocer diferentes culturas y sus celebraciones únicas. ¿Hay otros festivales? Sí, Holi es otro festival vibrante que se celebra con entusiasmo. Se conoce como el Festival de los Colores, en el que las personas se lanzan polvos de colores de forma juguetona. Parece una celebración divertida y alegre. Me imagino la atmósfera vibrante. ¿Hay alguna región específica de la India que recomiende visitar? Cada región de la India tiene su propio encanto, pero el Triángulo Dorado es un popular circuito turístico que abarca Delhi, Agra y Jaipur. Es bueno saberlo. Me aseguraré de incluir el Triángulo Dorado en mis planes de viaje. Me parece una excelente manera de experimentar la esencia de la India. Definitivamente. Conocerás la historia, la arquitectura y la riqueza cultural de esas ciudades. Es una introducción perfecta a la India. Me muero por sumergirme en la rica cultura de la India y explorar sus maravillas. Va a ser un viaje inolvidable. Estoy seguro de que lo será. La India tiene mucho que ofrecer y me entusiasma que lo experimentes de primera mano. Disfruta de tu futura aventura. Gracias. Tus ideas han despertado aún más mi pasión por los viajes. Me aseguraré de compartir mis experiencias cuando visite la India. Que tengas un día fantástico. Lección 19. Consejos para el cambio de divisas. Hola Anna, estoy planeando un viaje al extranjero y necesito algunos consejos sobre el cambio de divisas. He oído que hay diferentes formas de cambiar dinero. ¿Qué recomiendas? Hola John. Es una pregunta excelente. Cuando se trata de cambiar divisas, hay algunas opciones. Vamos a explorarlas. Muy bien, me encantaría escuchar tus recomendaciones. ¿Cuál es la forma más cómoda de obtener la moneda local? Una opción es retirar efectivo de los cajeros automáticos de su destino. Es práctico y, a menudo, ofrece tipos de cambio competitivos. Sin embargo, ten en cuenta las comisiones por transacción. Parece una buena opción. Me aseguraré de comprobar con mi banco cualquier cargo asociado a las retiradas internacionales en cajeros automáticos. ¿Hay otras opciones?
Absolutamente. Otra opción es cambiar divisas en un banco local o en una oficina de cambio de divisas. Por lo general, tienen tasas competitivas, pero es aconsejable compararlas de antemano. Eso tiene sentido. Investigaré los tipos de cambio en diferentes bancos y casas de cambio para encontrar la mejor oferta. ¿Alguna otra sugerencia? Sí, también existe la opción de usar una tarjeta de viaje prepagada. Estas tarjetas se pueden cargar con la moneda local y usarse como tarjetas de débito o crédito. Ofrecen comodidad y seguridad. Eso suena interesante. ¿Hay ventajas o desventajas en usar una tarjeta de viaje prepaga? Una ventaja es que puedes fijar el tipo de cambio al cargar la tarjeta, lo que te protege de las fluctuaciones cambiarias. Sin embargo, ten en cuenta los cargos asociados con la activación de la tarjeta o los retiros en cajeros automáticos. Ya veo. Es importante tener en cuenta las comisiones y los cargos a la hora de decidir qué opción elegir. Agradezco la perspicacia. ¿Hay algo más que deba saber? Un último consejo. Siempre es una buena idea tener algo de moneda local a mano cuando llegues a tu destino. Puede ser útil para gastos pequeños o situaciones en las que es posible que no se acepten tarjetas. Es un consejo valioso. Me aseguraré de tener alguna moneda local conmigo para usarla de inmediato. Gracias por tu orientación y sugerencias. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde planificar con anticipación, comparar las tarifas y considerar los cargos asociados a cada opción. Disfrute de su viaje y tenga una gran experiencia. Gracias. Agradezco tu consejo. Me aseguraré de seguir sus recomendaciones y tomar decisiones informadas sobre el cambio de divisas. Estoy deseando que llegue mi viaje. Estoy emocionada por ti. Viajar siempre es una aventura. Si tiene más preguntas o necesita más ayuda, no dude en comunicarse con nosotros. Viajes seguros. Lo haré. Gracias por su apoyo. Definitivamente me pondré en contacto con usted si necesito más información. Cuídate y hablamos contigo pronto. Lección 20. Escapada romántica memorable. Hola Anna, recientemente hice un viaje a un hermoso destino. Eso suena tan romántico. Hola John. Oh, qué bonito. ¿Volverías a ese lugar? Definitivamente. Me encantó cada momento de mi viaje. El ambiente era encantador y el paisaje impresionante. Eso suena absolutamente increíble. ¿Puedes contarme más sobre el lugar que visitaste? Ciertamente. Era una encantadora ciudad costera con playas vírgenes y paisajes pintorescos. Oh, me imagino la belleza de la costa y el sonido de las olas rompiendo contra la costa. Fue realmente fascinante. Las puestas de sol pintaron el cielo con tonos vibrantes, creando un ambiente romántico. Suena increíblemente romántico. ¿Tuviste la oportunidad de explorar la ciudad y sus alrededores? Sí, de hecho. La ciudad estaba llena de pintorescas calles bordeadas de coloridas casas y encantadores cafés. Explorar las calles locales y sumergirse en la cultura debe haber sido una experiencia encantadora.
Absolutamente. Cada esquina revelaba una nueva joya escondida, desde galerías de arte locales hasta acogedoras librerías. Parece un lugar donde uno puede perderse de verdad en la belleza de su entorno. Así es exactamente como me sentía. El lugar tenía un aura mágica que me hacía olvidar las preocupaciones de la vida cotidiana. Me imagino lo rejuvenecedor y refrescante que debe haber sido. Es importante tomarse esos descansos. Tienes toda la razón. Es fundamental escapar de la rutina y disfrutar de momentos de tranquilidad y romance. No podría estar más de acuerdo. Momentos como estos crean recuerdos duraderos y fortalecen nuestras conexiones con los seres queridos. Hablando de conexiones, tuve la oportunidad de dar un romántico paseo en barco por la costa. Oh, eso suena increíblemente romántico. El suave balanceo del barco y la brisa marina deben haber sido encantadores. Fue una experiencia verdaderamente inolvidable. El agua cristalina y las impresionantes vistas hicieron que fuera un momento perfecto. Solo puedo imaginarme la alegría y la felicidad que debes haber sentido durante ese viaje en barco. Fue pura felicidad. A veces, son los momentos más simples los que dejan el impacto más profundo en nuestros corazones. Eso es tan cierto. Son las pequeñas cosas las que hacen que una escapada romántica sea realmente especial e inolvidable. Absolutamente. Aprecié cada momento y creé hermosos recuerdos que me acompañarán para siempre. Me alegra oír eso. Las escapadas románticas tienen una forma de rejuvenecer nuestras almas y fortalecer las relaciones. De hecho, fue un escape muy necesario que me permitió volver a conectarme conmigo misma y con mi ser querido. Me alegro mucho por ti. Gracias por compartir conmigo tu maravillosa experiencia. Ha sido un placer. Espero que inspire a otros a buscar momentos de romance y aventura en sus propias vidas. Estoy seguro de que lo hará. Te deseo muchos más momentos memorables y escapadas románticas en el futuro. Gracias. Agradezco tus amables palabras. Que todos aprovechemos la magia y la belleza que ofrece la vida.